clase pasada. No, por lo menos para mí no. No. ¿Sí? ¿Te escucha bien, Manolo? Tengo Sí. algunas dificultades para escucharlo. ¿Que me escuchas, Pablo? Sí, yo te escucho bien, Manolo, te escucho bien. Sí, yo también, Manolo, te escucho bien. Sí, perfecto. Sí, Manolo, bien. Ok. ¿Cómo anda Rubén? ¿Cómo anda, señor? Buenas noches. Está descansando. No, con gripe, estoy medio engripado, medio fuera de lugar. Sí, anda una ola de gripe, pero bastante fuerte. Cuídense. Y un cambio de clima a mí me jode mucho. Ok. ¿Alguien tiene Necesito, alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. buenas, Nico. Es un gusto que me salude. ¿Cómo anda, Nico? Muy bien. Ah, ok. ¿Alguna pregunta de la clase anterior o de alguna clase, alguna fase suelta? de mi parte no, profe. ¿Mm? Ok. ¿Qué, Pablo? Vamos Sí, a... Emma, querido, ¿qué pasó? No, la foto que bajó tu señora, que la chica esa, tu hija, la que está pateando. ¿La que está pateando? Sí, la técnica que pone para patear terrible, le contesté. Sí, esa es Guadalupe, está acá al lado mío. Mirá, acá está. Una técnica para patear tiene, parece. Hola, chicos. Hola. Es un animalito, Es un Es la animalito, se madre parece a chica, mí. ¿no? Es ¿Eh? la madre chica, ¿no? Es un Físicamente animalito. la madre y futbolísticamente al padre. No, pero lo bien, Físicamente, sí, la técnica, ya viendo la foto, te ves que se ve que tiene una técnica para pegarle terrible. sí, Yo siempre, yo siempre sí, lo que le sí, explico a los nenes, viste, que el pie de apoyo siempre va al lado pegado de la pelota. sí, si querés, según para qué lo quiere hacer. Sí, según para Tal qué. cual. Si querés hacer un pase para otro lado, tenés que abrir un poco más. Si querés pegarle fuerte, lo tenés que tener cerca. Por Pero eso. mayormente sí, No, Emma, sí. pero como Pero muy estaba la bien, foto era que se ve que le pegó un zapatazo terrible. le pegó fuerte, sí. Un animalito igual que yo. Sí, Bueno, es pura potencia. disculpa Manolo, que no debíamos un poquito. No, algo Pero, tiene que sacar a Pablo, porque el físico es de la madre, por lo que puedo apreciar. sí, es un tanquecito, bien, bien. Anda bien, encima juega de 9, así que. Ya. Bueno. Muy bien, Emma, igual. Perdón, Manolo, pero muy bien, Emma. Muy bien en lo que te fijaste. No, Muy bien en lo que te fijaste. vi. Justo estaba Muy bien, mirando estado y vi el Ceci, viste, y terrible. Es más, bien, bien. le comenté. Muy Ok. bien. Espectacular. Hola, Ceci. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Manolo. Hola, Ceci, Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Me estoy baboseando con lo que están hablando de mi hija, perdón chicos. claro. Hay una frase que no es mía, ¿no? A alguien se le ocurrió antes que a mí. Este, cuando uno quiere montar al caballo, él lo acaricia. Uno le hace caricia al caballo para montar. Cuando uno soporta, cuando uno acepta un halago, comienza a ser dominado. A Para todos vos nos fue gusta Pablo, que nos hablen cosas fue para bonitas. vos Pablo eso. ¿Ah? No, fue buena, fue buena. Linda metáfora, buena metáfora. Sí, Buena sí. metáfora. Buena No es metáfora. mía, ¿no? A alguien se le ocurrió antes que a mí. Buena, Bueno, buena. vamos a iniciar hoy con esta clase metodología. Alguien del que está
me puede decir qué es metodología. Para ustedes, ¿qué es metodología? Hablan. Ya está ¿Habla alguno, googleando, muchacho? Nico. Habla, Pablo, dale, decí algo. No, opinen, muchachos, opinen. Yo escucho. Estamos aprendiendo nosotros, Pablo. Yo también, opinen. Por eso, Bueno, nosotros mira. aprendemos. Que opinen lo que saben. No. Porque ¿qué pasa? Deseo con ustedes tener una interacción para ir siempre al punto, ¿no? Siempre al punto, porque a veces ustedes, si hacen una investigación, para llamarlo de alguna manera, aquí está uno, me dice, la metodología de la ciencia que estudia y aplica, ya va, la voy a hacer desde acá, chatear. La metodología de la ciencia que estudia, aplica los métodos y técnicas para alcanzar objetivos específicos se utiliza en la investigación, gestión, proyectos de docencia. Bueno, ese es el concepto técnico. Pero la idea que quiero con ustedes, chicos y Ceci, es tratar de llegar lo más cerca posible al nivel de ustedes. Como se darán cuenta, en las clases que yo hago, trato de darles mucha información y a veces me excedo. Entonces, por eso me gustaría tener ese intercambio con ustedes a menudo que me permita o nos permita tener un diálogo cercano a las realidades que estamos manejando. Entonces, metodología, para agregar, método viene del meta ados, que es una de origen griego que significa en busca del camino, y logos, que es estudio. Entonces, metodología sería el estudio de la búsqueda del camino. Si tenemos esa génesis, muchachos, de que metodología es el estudio de la búsqueda del camino, nosotros tenemos una idea que nos venden muy seguido. Yo tengo mi metodología. Mi metodología es la que más sirve. Hay que usar la metodología de X o Y entrenador. Puede ser Guardiola, puede ser Klopp, Ancelotti, que esa es la que está funcionando. Y tratamos de copiar cosas o de transculturizar algo que es nuestro. ¿A qué me refiero con que es nuestro? Le voy a hacer una pregunta a Pablo. Pablo, ¿qué categoría entrenas tú, Pablo? ¿Cómo, Manolo? No lo escuché bien. ¿Qué categoría entrenó? ¿Cómo? ¿Qué categoría entrenó? Sí. Y ahora ya se sumaron los chiquitos de 2020 hasta la primera. Ok. Okay. Eso es masculino. Después femenino Okay. tengo también primera de femenino Bueno. para abajo. Pero no hay niñas tan chicas. ¿Qué estás como coordinador también, Pablo, vos? Ajá. Sí. Si yo voy Sí. a tu trabajo con mi metodología, con la que yo hago, voy a encontrar. A lo mejor me van a escuchar porque usted les va a decir, escuchen a Manolo, que es un tipo de mucha experiencia, es mi profesor, muchas cosas. Y los chicos me No van se a escuchó, entender. Manolo, dijo voy a encontrar y no se escuchó justo. Déjenme terminar la idea, Emma, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les quiero decir con esto? Que la metodología que tiene Pablo es la No es mejor. la misma que la suya. Y la metodología que tiene Pablo es la mejor. ¿Por qué? Porque conoce a sus jugadores, a sus atletas. Él hace un diagnóstico y los trabaja con su metodología, que es la metodología suya. En este caso, quiero ser muy claro con ustedes. La metodología es un estudio, es una ciencia. ¿Qué significa? Pablo está preparándose en la escuela para tener mejor metodología.
no mejores métodos, que son diferentes. Mejor metodología, mejor estudio de la ciencia que estudia la búsqueda del camino para poder acortar los tiempos de producción en su equipo. ¿Me están siguiendo la idea? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que se está dando es unos pasos que ustedes deben seguir dentro de lo que ustedes hacen. Entonces, ejemplo, un diseño de un ejercicio es una metodología. ¿Por qué? Porque Pablo o Emmanuel, que tienen sus equipos, tienen que diseñar un ejercicio para un lateral derecho. Digo un ejemplo, un lateral derecho. Y ese ejercicio no tiene que ser el de Davis, el que juega en el Valle, que es canadiense. No tiene que ser el de, ¿cómo le explico? El del negro el del moreno. Cada uno que con su juega. metodología, digamos. Manolo. Se tiene que adaptar al chico. Claro, lo que quiere, perdón Manolo, que lo interrumpa, muchachos, lo que quiere explicar Manolo es que uno siendo, por ahí, que en el caso mío, coordinando el club, yo ya conozco lo que tengo y en base a eso uso mi método de trabajo. Claro. Entonces, si viene Manolo con su método de trabajo, o viene Rubén, o viene Emma, o viene Tienes que coordinar Edu, con lo tuyo. no va a conocer a los chicos que yo estoy trabajando. Entonces, los chicos ni van a entender el método que trae Manolo, Emanuel o Claro. el Kiki, a lo que yo vengo trabajando, que son chicos que ya los conozco hace más de 2 o 3 años. Entonces, eso es lo que se refiere Manolo. Que los chicos lo van a escuchar, pero por ahí no lo van a entender. Y Manolo tampoco va a entender a los chicos porque no los conoce. Eso es el método de trabajo. Exactamente. Y a veces, Eso es lo que pasa a veces en los profesionales, ¿no, profe? Más o menos. Eso es lo que pasa a uno como entrenador. Quiere imponer su estilo para hacer, porque claro, si usted vende su método caro, pues lógicamente es el que funciona. Cuando realmente lo que usted tiene que hacer es adaptarse, hacer un diagnóstico de qué tiene. Ejemplo, un ejemplo suelto. Muchos entrenadores llegan a un cuadro y dicen, si traen a X entrenador, su característica es salir desde abajo jugando. Ah, está bien, esa es la característica. ¿Están los hombres para hacer eso? ¿Está la técnica? ¿Está la cultura del equipo en donde va eso? O sea, todos esos aspectos, exactamente, a la hora de hacer un trabajo, de hacer una planificación. El trabajo firme, sí. Entonces, ¿qué sucede? A raíz de eso, con ese prólogo, vamos a iniciar la clase de hoy. Perfecto. Dime, Emma. Che, por ahí. No, perdón, Manolo, justo le hablé a mi vieja, pasó por acá, perdón. Ok, Tenía el micrófono no te abierto, preocupes. no me di cuenta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El tema de hoy es metodología y niveles de enseñanza en la iniciación deportiva. Introducción. Un aspecto clave en cualquier deporte es la iniciación. Los comienzos que cualquier deportista tenga en su práctica en gran medida condicionarán el resto de su participación en el mundo del deporte. Actualmente existe una importante tendencia a considerar el niño o niña como un sujeto que ante todo ha de aprender divirtiéndose de acuerdo con su proceso evolutivo, sin especialización e incidiendo en aquellos aspectos relacionados con la adquisición natural de las distintas capacidades. La especialización temprana puede ser una auténtica contradicción. No obstante, en las etapas de iniciación se plantea la duda de la especialización, de la especialización temprana. Sin embargo, ¿qué hacer con el que desde pequeño desea ser portero e incluso presenta las cualidades para ello? 1. El deporte como medio educativo. El deporte en las primeras edades debe entenderse como una actividad más que va a ayudar a la formación de los niños y niñas que deseen aprender. Esto quiere decir que debemos huir de planteamientos elitistas donde solo los mejores tienen cabida en la práctica deportiva. Este tratamiento necesariamente
educativo del deporte en edades tempranas no debe ir en contra del proceso de enseñanza, aprendizaje. Lo correcto donde todos los jugadores vayan mejorando en la medida de sus posibilidades. Desde este punto de vista es necesario estudiar y profundizar aportes sobre la práctica deportiva. Contreras Ángel, en 1989, estudia el deporte, no tiene nada que ver conmigo, solamente coincidimos en apellido. Contreras, el deporte educativo y la aplicación de la iniciación deportiva en primaria, estableciendo que el deporte no es educativo por sí mismo, sino será la metodología que utilicemos en su enseñanza, las condiciones en las que se desarrolle, lo que hará que nos pueda servir como medio de formación. Será el profesor, profesora, el que liberará al deporte de sus características no educativas como el elitismo, la falta de coeducación, la excesiva importancia al resultado o la especialización temprana. En algunas consideraciones generales en el proceso de enseñanza son: en las primeras edades debe predominar claramente el empleo de estrategias globales con sus variantes sobre las analíticas. En ese tema les voy a recordar la idea. Nosotros a veces entrenamos de las partes al todo. Ya lo comentamos en otras clases, y se debe entrenar del todo a las partes. ¿A qué me refiero? Nosotros como entrenador llegamos a un equipo y por lo general lo primero que hacemos es hacer ejercicios o hacer alguna tarea que nos permita imponernos sobre el grupo o entrar al grupo como entrenadores, cuando realmente estamos trabajando por la ejecución, cuando debiéramos ver el todo. ¿Cuál es el todo? Un partido de fútbol con los chicos, para saber dónde juega Emanuel, dónde juega Pablo. A lo mejor a Pablo dice que es mediocampista y resulta que sus características son de atacante. Ya usted empieza a verlo. ¿Cómo los ve? Del todo. El todo es un partidillo. Haces el partido y empieza a ver, y dentro de ese partido usted empieza a dar algunos temas. Ejemplo, algunos temas importantes. Hay que achicar después del despejo en defensa, de acuerdo a la categoría. De acuerdo al nivel, tú tienes que ir viendo qué necesitas ver, para luego en los entrenamientos decir, voy a ver a Pablo un poco más arriba, voy a ver a Emanuel un poco más afuera, porque me lo dijeron, él quiere jugar adentro y es afuera. Después de ese diagnóstico es que usted empieza las partes, pero primero para el todo. Perfecto. Manolo. A veces, dime. Sí, viste que hay chicos que por ahí en un club lo tienen de delantero y lo lleva a otro y termina jugando de central. Nada que ver, de 2, de 3, viste. Depende también, viste, en la metodología de cada uno, como decís vos. Emma, perdón, Manolo, usted tiene un caso claro acá que fue compañero suyo, que fue el de Lucas Escarnato. Sí. En el todo. Lucas, cuando jugaba conmigo el último año que yo jugué como profesional en San Miguel, era central. Central. Terminó siendo 9. 9, goleador, y Manolo te puede decir la referencia de jugador que en el ascenso. O sea, y yo en el entrenamiento, yo jugaba de 9, yo le decía, Lucas, vos sos 9. Lucas recién empezaba, yo ya me estaba retirando. Y me dice, no, Pelu, no me van a poner de 9, yo no soy 9, yo soy central. Le digo, Lucas, vos sos 9. El año que yo me retiro, viene un técnico, pero para el todo que está diciendo Manolo, discúlpeme, que le diga, para el todo, hay que tener un conocimiento de si ese chico o ese jugador se lo ve como carrilero por derecha, hay que tener una experiencia previa de mirarlo,
de saber cómo se para, si juega por Condiciones. derecha, si pone la espalda contra la línea, cómo recibe, si encara para afuera, encara para adentro, si es un volante por Perfecto. izquierda, cómo recibe, si mete diagonales, lo puede usar como una media punta, si no mete diagonal y vos ves que llega hasta el fondo y tira un centro, es carrilero puro. Si es central y de arriba va bien, vos lo ves que marca bien, ves que tiene altura, ves que le gusta ir a todos los tiros libres, a todos los corners, y le ves que tiene una ambición de gol. Bueno, este tipo puede jugar de 9, pero para el todo que dice Manolo de ver los chicos o jugadores mismos profesionales, vos tenés que tener una experiencia anterior de saber, de observar con el ojo clínico, que a veces nos podemos equivocar, obviamente que nos vamos a equivocar miles de veces, pero tenemos que Y tener un también ojo depende del clínico técnico que lo ponga. que te diga, este no es 4, la verdad que me gustaría más que juegue doble 5, o me gustaría más que juegue un poquito más adelantado, como un tema hoy, un ejemplo, en Boca, yo para mí Blondel tiene que ser el 4 de Boca y Advíncula tiene que ser el 8, o sea, para mí, pero es mío eso. Después de gustar jugar como le está dando resultado a Gago, voy a jugar con 2-9. Con 2-9. Pero también te puedes jugar con un 9 solo y un tipo por afuera como Ceballos que lo va a llenar de centro a ese 9. O sea, ese todo que dice Manolo, también lo tenés que tener un ojo clínico en el cual, vuelvo a repetir, que nos podemos equivocar. Miles de veces nos vamos a equivocar y nos vamos a seguir Sí, equivocando. a esto sumale la táctica que vos usás también. Claro, pero Manolo También está esta base basándose del ojo clínico del técnico también. claro, Es Manolo después está del técnico basándose que lo ponga. en el todo, entonces, Emma, cuando vos tengas el todo y encuentres ese 8, que puede ser Eduardo, puede jugar de 8, y yo diga, no es 8, Eduardo, para mí como técnico, para mí es 5. Entonces, ahí donde vienen las partes, donde lo empezás a trabajar ese Claro. jugador de 5. Claro, Y ahí claro, ver si realmente tuviste razón o te equivocaste con Eduardo, de pasarlo de claro, 8 a volante 5. Eso es lo que claro, va Manolo. por esa razón, Perdón que hablé no tanto, tiene perdón que todo. hablé tanto. Por eso no quiero hablar. No, está bien, No, pero está la bien, explicación está tiene muy toda buena. razón, Está muy buena, Manuel. Está muy buena la tiene toda explicación. razón, tiene toda razón. Entonces, eso es el mensaje que les quería dar, ¿eh? Que nosotros a veces empezamos al revés. Después que entrenamos a ese jugador en una posición, resulta que juega en otra, que es lo que decía Manuel hace rato, que él, un jugador lo tiene como 9 y de repente otro equipo aparece como un defensa central, que de ahí empezó la conversación de Pablo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque a veces ahí está el margen de error, pero ¿qué sucede con eso, Chico y Ceci? Que tiene que haber un periodo de observación. Listo, la verdad que yo no diría, porque para todo hay que tener algún talento, ¿entiendes? Algún talento. Si estamos acá, aparte que nos gusta el fútbol, queremos conocer algo más. Entonces ya tenemos el primer punto a favor. Nos gusta, jugamos al fútbol, nos gusta y queremos saber algo más. Cuando ya empezamos en eso, es un buen inicio, es un buen camino que tenemos que recorrer. Entonces, no hay ningún problema. Hola, Lea. Hola, buenas noches, Manolo. Entonces, todos esos aspectos ustedes los van a ir agrupando. Y dentro de eso, pues hay muchas variantes, por supuesto. Hay muchas variables, porque el fútbol es, como lo hemos comentado muchas veces, el fútbol no es 2 más 2 o 4. 2 más 2 son 22 tipos de una cancha. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Sí? Ya tantas cosas que pueden salir del juego. Entonces, tengan la información y, como dice Pablo, la puedan aprovechar. Entonces, ahí a veces copiar no es bueno, pero que de repente mira, vamos a pensar, a seguir con el ejemplo de Pablo. Luego Pablo se consigue otro futbolista que tiene características similares a Luca, entonces usted lo empieza a ver y dice, así me pasó con Luca. Pero se detiene un poco más
¿Por qué razón? Porque los jugadores son únicos y se detiene un poco más para no equivocarse. Porque si usted dice, es igual que Luca y lo pone en el lugar de Luca y lo pone como 9 y resulta de que no, el tipo resulta que sí es central en verdad, que tiene características de ir adelante, es un central. Porque hoy el fútbol en su evolución, ya vamos a tener esa clase que es por puestos, las ideas por puesto en la cancha. Anteriormente el defensor era sacar la pelota, alejar el peligro. El portero, evitar que entrara a la portería, sacarla. Y hay una frase muy vieja que decía, el portero está para atajar. Mire que lo salvó el portero está para atajar. Mire que un buen defensor, el defensor para defender. Mire que él es un buen pasador, los mediocampistas están para pasar y los delanteros para meter goles. Cuando se divide eso, se dividió, que fue cuando lo unió a la vista del mundo Marinos Mitchell o Rinos Mitchell. Hay una frase famosa que ustedes la pueden conseguir en Google o en YouTube, que es la rueda de prensa en el Mundial del 74. Argentina llevó lo mejor en cada posición, lo mejor. Si usted hace un estudio de ese equipo, era Carnevale, Pancho Sá, Ángel Hugo Vargas, Ramón Heredia, después estaba Babington, después estaba Ayala, después estaba Yasalde, ese que fue técnico de Boca, jugaba muy bien, Brindisi. Bueno, una constelación de tipo de un nivel superlativo. Creo que si por nombre, sacando la selección de 7-8 y la de Scaloni, era por nombres en cada posición, era terrible, un equipo muy fuerte. Y lo dirigía Vladislav Kapp, le decían el polaco. Y el técnico de Holanda era Rinos Mitchell. Y en la rueda de prensa, Rinos Mitchell hace un esbozo de lo que él hace con el fútbol y dice que a él le gusta, que su manera de jugar es que la mayoría, todos defienden y la mayoría atacan. Él, aún sin pelota, atacaba porque atacaba el balón. Es el famoso pressing alto. Que es una frase que también la dijo Seth Heber, que su equipo era en oleadas, que era cuando se movieran 7 para atacar y 7 para defender. Entonces, todos esos conceptos y le corresponde en la rueda de prensa al argentino. Y el argentino dice eso, que el portero está para atajar, que los defensas para defender, que los mediocampistas para crear y los delanteros para meter goles. Al terminar el partido, después de la famosa goleada, él aceptó que Rinos Mitchell aceptó que ese era el fútbol que se debía jugar, porque antes había muy poca información. Uno es que la va buscando. Si ustedes quieren información más detallada sobre esos aspectos, si pueden conseguir la pirámide invertida de Jonathan Wilson. Ahí es una génesis del fútbol bastante interesante. O hay una película en Netflix que se llama Juego de Caballeros, que habla sobre la génesis del fútbol. Y ahí se pueden conseguir muchas cosas que se hacían hace muchísimos años, pero más de 100 años, donde hoy se hacen también. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que la evolución que ha tenido el juego nos las empezó a marcar desde el año 60, 70, un señor que se llamó Rinos Mitchell, donde él empezó a usar defensores no solamente que alejaban el peligro, sino que también sabían jugar. De todos esos aportes que nos da la historia y lo que vemos en el presente es lo que nos puede ayudar para generar los futbolistas del mañana. ¿Entienden?
¿Está bien? O sea, yo corto a veces la conversación, a veces ustedes me dicen Sí, algo y sí, sí, Manolo. bueno, Cada uno, digamos que cada uno, como dijiste vos lo primero, cada uno en su mejor puesto. claro. Sería ideal, ¿no? Eso sería lo Sí, ideal. lo ideal. Ajá. Y su metodología. ¿Cómo? Y también su metodología. Claro, No podría funcionar. claro. Cada quien con su... Por eso dicen, cada maestro con su libro. Con su libro, Evita- tal cual. Evitaremos utilizar técnicas demasiado instructivas con el objeto de permitir una mayor libertad de los participantes en el desarrollo del juego, lo que ayudará a la consecución de jugadores motriz y cognitivamente. Aquí está obvio. No le podemos meter tanta información a un chico, ni hablarle tanto porque lo que necesita es jugar, que juegue, que juegue, que juegue. Utilización de estilos de enseñanza como la resolución de problemas cuando comenzamos a enseñar aquellas habilidades genéricas más relacionadas con nuestra práctica deportiva y el descubrimiento guiado cuando comenzamos a enseñar las habilidades específicas más básicas y sencillas. A partir de ahí, sobre los 12, 14 años se utilizarán estilos algo más directivos como la asignación de tareas para el aprendizaje de medios técnicos, tácticos más complejos. Obvio. ¿Entiendes? Ahí, a medida que usted va avanzando, es la recomendación que te dice este metodólogo. Esa es la recomendación. ¿Alguien me puede decir el descubrimiento guiado? ¿Qué opinan de descubrimiento guiado? Pero sin googlear, Nico. Que solamente ustedes me digan a mí, yo pienso que el descubrimiento guiado es esto. Y eso es viejo. Eso es muy antiguo. ¿Entienden? Les voy a dar un dato. Pasaba en las escuelas. En las escuelas pasa o pasaba. ¿Entiendes? ¿Qué pasa cuando te preguntaban a ti cómo resolver un problema? Cuando te decía el maestro, mira, Pablo, mira, Ceci, ¿cómo crees tú que podamos resolver este problema? Le daba el problema y él iba resolviendo. Y él iba, ¿por qué es el descubrimiento guiado? Porque nada queda más en la memoria del chico que lo que descubre, no lo que le induce. Porque hay métodos deductivos, que es lo que usted deduce de lo que está pasando. Métodos Eso, inductivos. eso, eso, eso por ahí se ve más en un jugador que tenga más habilidad, puede ser. No, o sea, ¿cómo le explico? Se ve más, digamos, por fuera, digamos. La situación de esto, Ese nene del descubre más cosas. descubrimiento guiado, ¿qué es? ¿Qué es? Que un chico está jugando. Ejemplo, vamos a ver el caso de Pablo, que es atacante. Ajá. Pablo es un chico que está jugando. El entrenador da las directrices de esa edad. Estamos hablando de 12, 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo le pregunto a Pablo, trata de perfilarte para que arranques y hagas diagonal. Y arrancas la diagonal un poquito más del segundo palo, tienes más espacio para llegar. Algo similar al gol que hizo en estos días Lewandowski con el Dortmund, que apareció en ese espacio. Entonces le digo a Pablo, ¿cómo lo ve usted? Y Pablo me dice, sí, está bien, pero yo creo que si en vez de arrancar de ahí, arranco más de frente, a lo mejor tengo más posibilidad de arco. Entonces, esa conversación del entrenador con Pablo le permite el descubrimiento guiado. Está ayudando a Pablo a ver otra alternativa y el entrenador está viendo está gestando lo que piensa Pablo. Ese es el descubrimiento guiado, que es muy viejo. ¿Entiendes? Sí, y luego está misma... la inducción, que es diferente, ya voy. Que la inducción, ¿cuál es? La inducción, por ejemplo, es que yo le diga a Pablo, no arranca frontal, arranca diagonal y cae ahí. Entonces, le estoy diciendo a Pablo algo
que él sí puede ayudar, pero él se queda con la duda de que si él arranca un poco más vertical hacia la portería, queda de frente. Entonces, no hay un pequeño choque en esa en esa inducción. Entonces, por esa razón, uno tiene que inducir al descubrimiento. Usted apoya, que son los pasos, por ejemplo, usted percibe, hay la disputa mental, luego viene elección, ¿qué va a hacer? Luego viene la ejecución y luego viene la evaluación y luego viene la memoria táctica. Ajá, me sirvió el movimiento, cada ¿Sabés vez lo que que me hace tenga algo acordar? similar lo hago. ¿Sí? Manolo, lo que me decía a mí el negro Custodio Méndez, siempre los volantes, viste, que tienen que aparecer por sorpresa. Bueno, es mejor llegar que estar, algo así. Por eso. Entonces, Dale. todos esos aspectos se llama descubrimiento guiado, que lo quieran hacer como nuevo hoy, pero es antiguo. ¿Entiende? Que ahí tiene usted que tener, como dice Pablo, el conocimiento de quienes entrena, porque a lo mejor Claro, a Emanuel, claro, porque usted no le puede decir, Manuel, déme una opinión, Emanuel, porque Manuel más hay que decirle que hay que bajarlo un poco. Pero sí hay que decirle, por ejemplo, a Lean que dé una opinión, por decir algo, este grupo que estamos acá. Claro. Entonces, usted va claro, conociendo el grupo. y en esa edad encima que ya empiezan a conocer el orden, un poco el orden táctico, de 12 a 14, 15 años, el orden Sí. táctico, hay que ser muy cuidadoso también con las palabras, porque lo que dice Manolo está bien, la misma palabra lo dice, descubrimiento, guía. O sea, uno da una mano al jugador del chico de 12 con una opinión. Después el chico es el que absorbe y lo hace y lo descubre. Después no Claro, quiere decir que lo vuelva a hacer. Y otra cosa claro, es que Manolo me diga a mí, Pablo, vos tenés que hacer esto y hacerlo así porque tiene que ser así. No. Entonces, lo que dice Manolo son dos cosas que son Diferente. fáciles de entender. El descubrimiento guiado, el que me da la orden a mí o me da una ayuda de que entrando de más atrás podés llegar mejor. Después lo tengo que entender yo y a mí me tiene que salir bien. Y ahí es donde está el descubrimiento del jugador claro, mío en esa edad. Si claro. yo al jugador directamente, Manolo me dice, Pablo, vos tenés que ir del segundo palo, tenés que entrar al primer palo, sí o sí. Eso ya es una obligación que tiene que hacer el jugador. Entonces, en esas edades tienen que tomarlo con mucha precaución porque se pueden cometer muchos errores Claro, de la cabeza, que claro, después porque por ahí no se borran más y se lo que hace hablamos al complicado en el principio, futuro. hay quien Exacto. resuelve, hay al que hay que ayudarlos a resolver y hay quien que enseñarlos a resolver. Ajá, perfecto. Se impone que el aprendizaje sea en fases y progresivo, de lo conocido a lo desconocido, de lo menos a lo más complejo. Ya saben ustedes qué es lo menos o más complejo, ¿no? Sería utópico construir situaciones con un alto grado de dificultad, incluso basadas en estrategias globales para niños y niñas que se encuentren en la fase de familiarización con el juego. Acá es sencillo, es como los zapatos, como decía Jorge Wayne, como los zapatos. El entrenamiento con niños es a la medida. El trabajo de entrenador o entrenadora como profesora o profesora. El profesor o profesora es el encargado no solo de enseñar la técnica de la edad infantil, sino ser modelo educador en todos aquellos parámetros relacionados con el deporte y la enseñanza. Ser profesor, profesora, no basta, hay que ser un profesor o profesora eficiente y eso implica la posibilidad de tener los recursos como para dotar, ofrecer a los niños y niñas las herramientas necesarias para conseguir el éxito. Uno de los elementos clave para el buen funcionamiento del aprendizaje está en saber qué hay que decir y cuándo decirlo. Las instrucciones eficientes, las instrucciones eficaces son aquellas que indican al jugador o jugadora de una manera bien clara
qué ha de hacer y cómo ha de hacer. Eso lo dice Marcel en 1999. De tal forma que algunas técnicas interesantes son, porque a veces uno habla y habla y habla y no sabe cuándo hablar. De hecho, hay una clase, a veces me confundo, ¿no? Discúlpeme, pero tengo una clase que a lo mejor se la voy a dar a ustedes también, que es una clase de la intervención, ¿cómo te explico? La intervención del entrenador en la acción. A veces uno interviene para ser protagonista, ¿me entiende? O para justificar ¿cómo se llama aquí? La guita que le dan a uno. Cuando realmente, mientras menos sea protagonista, eso sea menos protagonista, es porque el trabajo está bueno, ¿me entiende? Entonces, ejemplo, hay un córner a favor, hay un córner a favor, y yo estoy en el banco contrario de la cancha. Y yo tengo que llamar a Pablo para decirle un secreto. Pablo, venga. Recorre 60 metros. Pablo, arranque, recuerda, arranca de atrás. ¿Ya? No me rompan las nueces, como dicen. Entonces, no. El técnico tiene personalidad. Mire cómo el jugador le hizo caso. Lo sacó del contexto. Y O lo que le hizo habla correr el portero, o que le y habla lo el hizo correr portero. 60 y lo hizo correr 60 metros encima. Encima lo desgastó que lo hizo correr 60 metros. O que ustedes se ríen no por las cosas que digo yo. Ustedes se ríen porque lo han vivido y lo han visto. ¿Entiendes? Eso es igual que el portero está uno está en el córner del lado opuesto y uno está, Leandro, ya sabe, ojo que va el segundo palo. No, hombre, Leandro cuando voltea ya es otro el contexto. Por eso es que se llama jugar perfilado. Ok. Captación de la atención de los alumnos. Necesidades de que vean y aprecien los gestos y de que escuchen. Dar información adecuada. El objetivo de las tareas con palabras justas, mucha información podría sobrecargarles. Y eso lo dice Ruiz en el 94 y Marcel en el 99. Una imagen vale más que 1000 palabras. Proporcionar suficiente tiempo para las prácticas. Eso es cosa que acá tenemos dificultad, ¿entienden? Tenemos dificultad. Utilizar situaciones reales de juego. Practicar habilidades o ejercicios complejos por partes. Acá me va a tener un poco, ¿no? Hay algo que a veces el tiempo no nos da, ¿entienden? Sobre todo acá en esta cultura que tienen ustedes, que las canchas duran 60 minutos. A menos que sea en un club, ¿no? Que tiene mayor duración. Pero, ¿qué les digo a ustedes? Objetivos del entrenamiento cortos, no muy largos. Y no traten de dar todo el objetivo para cumplir lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué razón? Porque si ustedes cumplen todo el objetivo, como me sucede a mí con las clases, yo trato de dar las clases a ustedes en las cuales el objetivo que doy, que se quede bien marcado. Hago ejemplos, metáforas, converso con ustedes, les escucho su opinión. Y eso mismo ustedes lo pueden trasladar a sus equipos. ¿Cómo? Sencillamente, vamos a pensar, hoy tenemos un trabajo de espacio reducido. Vamos a pensar, de espacio reducido. Necesitamos un 4 contra 2, que es el más común. ¿Qué tenemos que decir en 4 contra 2? Que tienen que ir los dos a presionar, que tienen que orientar, que tienen que ir cerca para que no les pase la pelota por el medio, porque si pasa la pelota por el medio es punto para el equipo que tiene la pelota, no para el que la va a quitar. Esos aspectos. Pero ¿qué sucede? Usted marca 2 minutos. Usted marca 2 minutos y este empieza. Vamos, toquen, usen bien el espacio. Bien, chicos, usen bien el espacio. Ok.
Resulta de que no agarran el movimiento y usted sigue, y mire el cronómetro, sigue, mire el cronómetro, sigue, ya, paremos, 2 minutos, 2 más. Recuerde que tiene que usar el espacio, ok, 2 minutos más, y dele, y demás, listo. Ajá, en esos 6 minutos que los 4 pasaron, usted cumplió el objetivo, que era que los 4 pasaran y los 4 marcaran y trabajaban afuera durante 2 minutos cada uno. Ajá, ¿ustedes creen que cumplieron el objetivo? Si ellos aprendieron o no. Entonces, se tiene que detener si ellos aprendieron el movimiento, aprendieron el objetivo del juego. Que resulta de que usted va en 2 minutos y recién ellos entienden el juego. Sigue, ¿entiendes? Sigue, porque no es el tiempo que tú tienes, es el tiempo que el chico está haciendo para aprender el movimiento, ¿entiendes? Porque si no, el maestro es como la clase, yo tengo que dar, según las pautas que tengo en la escuela, que me las recordaron, tengo que dar 50 minutos. Quiere decir que estoy a 2 minutos y ya, 50 minutos y no doy más, ¿entiendes? Y 10 minutos para que ustedes me pregunten. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno tiene ese tiempo, se planifica. Como soy segunda hora, no tengo problema en quedarme 5 o 10 minutos más. ¿Entiende? Entonces, ustedes ven que el chico aprenda el objetivo. Así tenga usted más trabajos, pero la práctica solo se dio en la parte central de la sesión de entrenamiento, que es la parte inicial, la parte central y la parte final. En la parte central del entrenamiento, que es el 4 contra 2, y tenían más objetivos, ¿qué pasa? Aprendieron el 4 contra 2. Ya, en la otra práctica, usted, la sección dice, el 4 contra 2, la pego con esto. ¿Qué pasa? Vamos a hacer el fútbol. En el fútbol, ¿qué tienen que hacer los chicos si aprendieron el 4 contra 2? ¿Qué tienen que hacer? Su piano médica. ¿Entiendes? ¿Y qué tienen que hacer si aprendieron el 4 contra 2? Que vayan a apretar orientando. 1, 2, apretar orientando. Entonces, ya usted cumplió el objetivo. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí. Entonces, a veces uno, llega uno con más papeles que Ceci. ¿Entiendes? Y papel, está bien. ¿Y qué queda? Ya, hago la metáfora de la cantidad de papeles. No digo lo que tiene Ceci en los papeles. Que queda el quilombo. Yo no Sí, me se lo quiero entiende. imaginar a Pablo no me quiero imaginar viendo todos esos papeles. No, porque ella está afuera, yo me quedo adentro. Acá el machito soy No, yo. después, cuando termina la clase y ver todos los papeles. No, porque no se los miro, porque a mí me queda todo acá, ¿viste? Ella se lo anota y después me pregunta. Pero, Bueno, no. Cuando hagamos está- el examen, no voy a permitir que estén en la misma habitación. No, escúchame, está afuera, Manolo, mirá quién es el machito de la casa, está afuera, yo estoy adentro, ¿viste? Está escribiendo, me vuelve loco cuando escribe. Bueno, niveles de trabajo en el fútbol. Nivel 1, etapa de la nueva especialización, 9-10 años de la educación. Lo fundamental de esta etapa es educar al niño o niña, siendo el entrenador más un educador que un técnico deportivo. El adulto, técnico para con el niño o niña deportista, niño o niña deportista. Ruiz, eso lo dice Ruiz, 1989. Dotarle de una adecuada capacidad física que le permita participar de forma provechosa en la actividad deportiva. Eso ya inducirlo en las capacidades coordinativas y capacidades condicionales. Incluirle en competencias donde no existan diferencias de nivel elevado. Quiere decir que participen en los niveles que tienen los chicos. Considerarle como una persona que debe disfrutar del deporte. Prever la asistencia médica adecuada, dotarle de material adecuado, evitar trasladar
niño o niña, sus frustraciones. Eso es parte del entrenador y los padres. Ya conversamos ese tema la otra vez que quedó grabada la clase, que no pudieron estar ni Pablo ni Ceci, pero me imagino que ya la escucharon, ya tienen ya material de eso. Controlar, disminuir el estrés deportivo. Ese disminuir el estrés deportivo es sencillo, no crearle responsabilidades que no tienen en esas edades. ¿Entiendes? Hay que ganar, porque el segundo es el primero de los perdedores. Ya. Controlar al máximo los posibles peligros. Conocer el deporte en cuestión al máximo y su influencia en el crecimiento. Poner como objetivo inicial la salud integral del niño o niña, después la marca o el resultado. Aspectos como la respiración durante la carrera o durante las distintas ejecuciones técnicas, el calentamiento, etcétera, son fundamentales en esta etapa educadora. El objetivo fundamental y general de esta etapa es desarrollar las habilidades y destrezas motrices básicas del niño o niña, donde destaque una metodología lúdica. Cuando se habla de lúdica, quiere decir que se ha involucrado el juego. Híjole, me asustó. ¿Verdad que tiene la chica? Se deben potenciar los siguientes aspectos. Desarrollo del esquema corporal y capacidades de movimiento. Desarrollo de percepciones y dimensiones de espacio-tiempo. ¿Saben a qué me refiero, no? Percibir el espacio-tiempo. Aprender habilidades y destrezas motrices básicas. Desarrollo de la motivación. Adquisición de hábitos higiénicos, deportivos y psicoafectivos. Nivel 2, etapa de iniciación de 11-12 años, la contextualización. En esta etapa se busca el desarrollo del esquema corporal del niño o niña, pero aumentando la dosis técnico-táctica. Es una etapa donde el niño o niña empieza a sentir interés por la competición. El objetivo general consiste en desarrollarlas y perfeccionar las habilidades y destrezas motrices básicas, así como aprender los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios del fútbol, sin olvidar aspectos físicos. En resumen, se basa en perfeccionar lo aprendido en la etapa anterior y además en conocer las reglas del fútbol, participar en competiciones no trascendentes. Ya vamos subiendo de nivel. Nivel 3, etapa de desarrollo 13-14 años. Los cambios. En esta etapa llena de cambios debido a la pubertad, el joven futbolista no debe realizar esfuerzos prolongados porque su potencia energética ha de ser reservada para los fenómenos de anabolismo de los tejidos. Cuando se habla de anabolismo, es construcción. Anabólico es construcción. Catabolismo es destrucción. Ya, por ejemplo, cuando usted hace un ejercicio o cuando usted aplica una carga, necesariamente hay destrucción. Entonces, ahí actúa el cortisol. Cuando el ejercicio se hace indebidamente, se hace muy largo, ya el cortisol sigue actuando, porque es lo que usted está llamando en este caso. Eso es fisiología sencilla, simple, la pueden hablar con Diego. Luego, cuando usted para, empieza el proceso de anabolizar, que es construir. Ahí actúa testosterona, ¿entiende? Que es lo que llama anabolismo de los tejidos, que es la construcción. Esa energía de esas etapas la está guardando para su construcción, ¿entiende? Que es lo que hace las proteínas. Las proteínas en la cadena alimenticia, que es carbohidratos, lípidos, grasa y proteínas. Los objetivos generales residen... No te vas a dormir, ¿eh? ¿Qué? No te vas a dormir, Rubén. No entiendo. Casi me voy para el otro lado, profe, perdón. Los objetivos residen en la continuación del trabajo de las anteriores etapas, pero incidiendo en los mecanismos perceptivos y de toma de decisiones. En esa etapa el trabajo fundamentalmente se centrará en reforzar dos aspectos:
de desarrollar minuciosamente la condición física y la táctica individual de la posición en la que se está jugando. Ya lo hemos conversado varias veces. Buscar hábitos permanentes en la práctica de una posición específica a través de la asimilación de lo asimilado en la etapa anterior y la continuidad de esta. Nivel 4, etapa de perfeccionamiento de 15 a 16 años. La precompetición. Debe existir una selección para conformar los valores futbolísticos del niño o niña debido a la proximidad del alto rendimiento. Como objetivos generales fundamentales hablaremos del perfeccionamiento de los aspectos técnicos asentados sobre la táctica. Asimismo también pulir la capacidad táctica individual. Nivel 5, etapa de alto rendimiento, 17 o más, juvenil y amateur. Metodología de enseñanza. En la enseñanza del fútbol debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas. La motivación para los niños y niñas que comienzan su práctica deportiva es fundamental y las situaciones globales y reales son lo más recomendable para luego, en etapas posteriores, ir aumentando el trabajo específico. No encontramos mayores ventajas en la metodología global comprensiva que en la considerada conservadora o analítica. Es un tema que debe manejar de acuerdo donde ustedes están. No necesariamente si esta etapa dice que hay que tener cuidado con la metodología global, que es la que de la comprensión del juego, en este caso tomando en cuenta el fútbol, no quiere que en la conservadora o analítica. ¿Qué quiere decir? Que la analítica tiene que ser exclusivamente desde un punto de vista individual y de muy pocos chicos. Que les falte algo. Hacen entrenamientos aparte o si se utiliza mucho la tecnificación, entrenamientos personalizados, que le permita al chico ir poniéndose al nivel. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por acá. Si uno lleva la secuencia de los chicos desde los 9 años, con el caso que tiene en la escuela Pablo, pues lógicamente cuando llegan a esta edad son muy pocos los que hay que recordarles algunas cosas. ¿Entiendes? Los porteros no han de ser olvidados y no se ha de situar al jugador más alto o más torpe en el terreno de juego como tal, sino al que quiera ser portero. Tengo un apartado para ustedes sobre lo que es el portero. El proceso de enseñanza se divide en fases claramente diferenciadas, pero que se interrelacionan basándose en la continuación de unas sobre otras. En las primeras fases, el entrenador o entrenadora ha de actuar como educador y profesor que transforma el entrenamiento en una escuela de valores. El acondicionamiento físico progresivamente se va pasando de una preparación general hacia objetivos y formas de trabajo más específicas. La enseñanza táctica se hace fundamental en las primeras edades y superando el trabajo técnico. Desde las edades infantiles se ha de inculcar al futbolista la adecuada colocación. En la iniciación todos los jugadores han de pasar por todas las posiciones. En eso estamos claros, ¿no? Ahora, ¿hay alguna pregunta? ¿O algún aporte? No. Bueno, yo no les envié esto, pero les voy a decir, como queda grabado, lo pueden transcribir. Fíjense, eso es una manera. Hay tres aspectos relevantes en un ejercicio de entrenamiento. Escúcheme, se debe cuidar estos tres aspectos más aún en periodos formativos, generar una correcta distribución del espacio y tiempo en relación en lo que queremos trabajar. En el niño no es lo mismo en 20 por 20 metros con chicos que con 12 chicos que con 6.
¿Entienden? No es lo mismo en 20 por 20 metros con 12 chicos que con 6. Somos arquitectos del terreno de juego para buscar estímulos acorde al periodo evolutivo de nuestros jugadores. Espacio. Delimitación del metraje en función de la tarea y el objetivo a lograr. Nos condiciona la capacidad física que queremos trabajar, las consignas técnico-tácticas. Es simple. A más espacio, menos técnica. A más espacio, más recorridos. A menos espacio, buena técnica. Más técnica. Menos recorrido. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo jugadores técnicamente dotados, los pongo en espacio corto. Si tengo jugadores técnicos muy bajos, los pongo en espacios más amplios para que no tengan mucha dificultad. Ese es más o menos lo que te quiere decir con espacio. Número de jugadores. La cantidad de jugadores que ocuparán el espacio determinará el tipo de esfuerzo y la distribución del terreno. Además, seleccionar los jugadores de acuerdo a su posición para mayor especificidad en las tareas técnico-tácticas. Sencillo. 3. El tiempo de trabajo y las pausas. Y las pausas de recuperación determinarán el nivel de esfuerzo y el sistema energético predominante. Si no es pertinente, condicionará la eficacia de los objetivos buscados. Aquí hay que tener conocimiento de por qué hacemos el ejercicio y para qué lo hacemos. ¿Qué objetivo estamos buscando? Entonces, en algunos textos que yo les di a ustedes, ¿no? Creo que en el libro de Grifa, en el libro de Horwayne y en los que le pasé de entrenamiento con niños, ahí te habla objetivo y te habla cantidad de jugadores y te habla del desarrollo del ejercicio. Todo eso usted lo plantea y lo plasma después con los jugadores. ¿Entiende? Y así usted distribuye, que es lo que llaman el programa. Lo que discutí la otra vez con Leandro. O sea, tú tienes una planificación. Luego de esa planificación, la vas bajando a meso, que es mensual, a micro, que es semanal, y luego la unidad de entrenamiento. En la semana, en la etapa micro, que es una semana de entrenamiento, o 25 entrenamientos, 100 entrenamientos, usted hace el programa. Sobre ese programa, usted va y va marcando los objetivos. Entonces, por ejemplo, esta semana corresponde el objetivo físico, hablando de etapas más grandes, físico de fuerza, pero resulta que tenemos alguna dificultad, ¿entiendes? Tenemos dificultad en resistencia. ¿Qué pasa? Porque tenemos jugadores que han tenido problemas y no se han adaptado, han faltado entrenamiento porque no es profesional. Son tipos ya son amateur. Usted tiene que ver con el profe cómo debemos enganchar a esos chicos y luego el programa de fuerza. En la parte técnico-táctica, resulta de que me correspondía mediocampista y ataque ofensiva. Y resulta de que en el partido anterior tuve una dificultad que me hicieron no solamente 3, 4 goles, sino que la forma como no lo hacen. Tuve muchas dificultades porque se olvidaron de ciertos conceptos en la defensa, como es manejar los espacios en defensa, esperar que te salten líneas para dar el pase al compañero que está sin marca, temporizar. Entonces, como yo tengo ese plan establecido, tengo que trabajar ataque y la defensa no la trabajo. Entonces, todo eso ustedes lo van involucrando y sobre sobre ese resultado del diagnóstico plantean los ejercicios. ¿Entiendes? Y ahí estamos haciendo los pasos para un diseño de ejercicios.
Ahora, yo lo que les puedo decir, o sea, lo que se le dice uno como docente o como entrenador o como maestro de fútbol es eso. Ustedes, de acuerdo a sus jugadores que tengan, lo que tenga Emanuel, lo que tenga Leandro, lo que tenga Nico, lo que tenga Rubén, lo que tenga Ceci, lo que tenga Pablo, ¿entienden? No sé quién se me escapa que está en el grupo, que está ahorita escuchando. Ustedes hacen de acuerdo a lo que tienen, distribuyen los tiempos y los objetivos. ¿Sí me copiaron la idea, chicos? Sí, sí. Sí, Manolo. Ok, Sí. ok, ok. ¿Alguna pregunta? No, No. de mi parte no. No. Entonces, no sé cómo estarán las clases en la Semana Santa, pero el año pasado, el único día que no hubo clases fue el viernes. El único día. Yo en Semana Santa yo no tengo problema. Yo ya tengo todo planeado. El lunes tengo con segundo año y martes igual con ustedes. Ya incluso el lunes envío el material a Ceci para que lo distribuya y lo van leyendo. Y no sé cómo se da la costumbre acá. Ah, Edu, no te saludé, carajo. Te Sí, saludé. estuvimos hoy. Eh. ¿Todo No, bien? cuando hablé, no te saludé porque estaba tan Estábamos, silencioso que. estábamos con el problemita de la conexión. Eh. Ah, bueno, pero la puedes escuchar grabada. No, sí, yo ¿Entiendes? escuché todo, por suerte. Ah, escuchar de todo. Sí, No, no, venía no, viajando por eso. no tienes alguna duda. No, está todo clarísimo. Muy clarito. Ah, ok, ok. Recuerden que la duda no es que no hayan aprendido, sino la duda es para avanzar. Obvio. De la duda, o sea, uno sale del error. De la duda uno se queda. Exacto. Ahí está la famosa frase de usted que tiene inclinación por Menotti, de Menotti que dice, el que no tiene dudas es estúpido. Entonces la gente piensa que el no dudar, que el que no duda es que es muy talentoso. No, el que no tiene dudas no quiere aprender. O sea, Tal cual. todo maneja un montón de dudas. Entonces, de la duda usted sale, usted se queda. Usted tiene una duda, la aclara, vuelve y la hace, erra, vuelve, crea la duda, vuelve, porque esa es la evolución, ensayo y error, ensayo y error. No, quizá voy a traer una polémica, a ver, para escuchar su opinión, en base a lo que estaba hablando al principio del tema de metodología de trabajo. ¿Qué opina usted Ajá. de cuál fue el error de la Volpe, por ejemplo, en Boca? Quiso modificar un montón de cosas cuando ya el equipo estaba funcionando, por ejemplo, en ese momento. Salimos campeón nosotros, Mira, estudiante. Claro, yo tuve la oportunidad de compartir con él en México, no puedo decir que soy amigo. Hay varias fotos que circularon, eso fue hace 20 años, más o menos 20 años. Estuve con él en el centro de entrenamiento, fui a verlo entrenar, a trabajar. Y si alguna vez me lo cruzo, porque el fútbol es así, yo voy a recordarle, a hablar lo que, lo que pasó en ese momento, porque el Potro Gutiérrez y yo estudiábamos juntos. Entonces, la anécdota para decirle eso es que cuando Raúl me presenta a la Volpe, él se grabó en la mente que yo era, por la edad, que yo era quien le hacía los exámenes al Potro. Entonces, en su comentario, la Volpe dijo, Cuando de le vea, no le seguro, pregunta por qué perdió el campeonato, profe. de seguro usted le hace los exámenes al Potro, porque este es muy burro. claro. Esa fue, entonces yo cuando me lo consiga él, cuando me lo cruce, que el fútbol le da esa oportunidad a uno, le voy a recordar esa anécdota.
El campeonato lo pierde el presidente de Boca por no aguantar No, no, y no, no, arreglar no. con la selección y Está no bien, terminar pero ya, que dirige el pare un torneo. No, poquito. la, Pare, la pare un pregunta es poquito, Edu. qué debería haber hecho en el sentido de Pare un un equipo poquito, armado. Emanuel. Emanuel hay que regularlo. Mira, En todos lados, el chico. le voy a decir las costumbres del fútbol mexicano en el tiempo que estuve ahí. La Volpe tiene un conocimiento superlativo del juego. Ahora que está en los videos, tiene la mente muy clara. Me hace acordar hace muchos años que hablé con él. El mexicano tiene una característica, que el mexicano es muy obediente. Y el mexicano tiene una característica también que es que va, repite, repite. De hecho, si ustedes tienen un conocimiento, los entrenamientos en México son muy largos. Ejemplo, en México yo trabajé en una tercera categoría o división, que es como decir acá una sub-20 con refuerzos, en la época. Y yo recuerdo que íbamos a la cancha y empezábamos a las 10 de la mañana y terminábamos cerca de las 2. Porque en México se desayuna, se almuerza, se come, se merienda y se cena. Lo que pueden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En México se come a las 2. Entonces, un futbolista, usted lo recibe a las 10 de la mañana, por el clima también, lo recibe a las 10 de la mañana y el tipo está en una cancha desde las 10 hasta la 1:30 de la tarde. Entonces, en ese tiempo, el entrenador no los pone a correr, sino los pone lo que es la Volpe, salida lateral simple, salida lateral doble, diagonal para adentro para que fabrique el espacio, dos sostenimientos, cambio de lado, distracción, aparece el extremo opuesto. Todas esas cosas que él hacía en la selección mexicana de esa época, porque cuando yo estaba allá, él era la selección mexicana, él las repetía. ¿Entiendes? Esa metodología de él sirvió en México. Claro. Aún siendo argentino, él cuando viene para acá, eso no se lo pregunté a él, es una percepción mía. Yo creo que a él lo que pudo haberle dado es que no estuvo con la metodología real de lo que era argentino, aún siendo argentino. ¿Entienden? Aún siendo argentino. O sea, ejemplo, no quiere decir que sea malo o bueno, porque él ahora, cada vez que le preguntan que Boca necesitaba creo que 6 puntos y tenía un par de partidos, algo así, o 3, y él dice que él se equivocó. 9 puntos arriba. Se equivocó y se fue. Tenía que sacar un punto sobre 6. Exactamente. O sea, él se equivoca. Y él reconoció que se equivocó. Y seguramente usted le pregunta hoy y él dice, yo haría eso. Porque dentro de lo que yo percibo, conociendo la parte de él del fútbol mexicano, que es excelente. Ojo, el fútbol mexicano, la Volpe, tiene una historia, quizás en títulos no ha ganado sino 1 o 2 títulos, pero en formación de futbolistas y en ojo y en trabajo de crear, no, es un señor de admirar, es un genio, entiende en todos esos aspectos, conoce el chico, sabe cómo hacerlo. De hecho, en los cursos que él hace, en los cursos que él hace, dime, Nico. Pero no ganó nada. Cuando hablamos de ganar o perder, por supuesto que él está entre los que pierden. Claro. Pero yo te voy a decir esta. ¿Usted ha escuchado hablar de Reynolds Mitchell? ¿Ha escuchado hablar de Arrigo Sacchi? ¿Ha escuchado hablar de Víctor Maslow? ¿De Lobanovsky? No ganaron mucho. No ganaron mucho, pero diseñaron una forma de jugar que hizo ganar a mucha gente. Hay muchos problemas vos cuando yo estoy ¿Entiendes? haciendo. Porque ese tipo de expresión, Nico, y me disculpa, no es de un entrenador,
Parece Bielsa, Parece, porque entonces, no, enseñó no, mucho y bueno, mucho no ganó. Bielsa es otro que tiene un Claro, conocimiento superlativo. Porque tal mucho cual. no ganó. Bielsa tiene una Pero mezcla. Ajá, Menotti, por ejemplo, Menotti. ¿Quién duda de que Menotti haya sido un adelantado? Menotti dijo, hace 50 años, hace 60 años lo que pasaba hoy y lo que pasa hoy. ¿Me entiende? Entonces, tipos como la Volpe, en este caso, y claro, tienen mucho margen de equivocación, porque el fútbol tiene ensayo y error. ¿O qué creen ustedes? ¿Que el City de Guardiola pierde porque Guardiola es malo o se equivoca? No, no, hay momentos de ciclos del juego que son incontrolables, Claro. porque forman parte del jugador. Si usted me dice esa parte, si la Volpe, hablar de nombres propios, acepta que se equivocó, ¿y por qué algún futbolista, que todos también saben esa parte, porque alguno fue futbolista, el técnico dice, hay una frase de el técnico Bujadín Bosco, ustedes escucharon hablar de Ángel Guillermo Hoyos. Ángel No. Guillermo Hoyos estuvo en el Real Madrid. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él en Táchira, después ahora estuvo de técnico en Talleres, y Ángel Guillermo Hoyos me contó una anécdota. Cuando inauguraban las pizarras del Bernabéu, él era extremo izquierdo, jugó contra un equipo de Checoslovaquia, ¿no? Cuando Bujaín Bosco le da la instrucción a él y le dice, usted como extremo termina la función su ataque, y si la pelota viene del lado derecho, se coloca adentro, se coloca adentro para que el equipo rival juegue afuera y usted pueda hacer el pressing. Algo así. En esa época los europeos de la cortina eran muy automáticos. Recibió el portero de derecha del equipo de Hoyos, izquierda de él, y lo que le decía antes al portero, si usted recibe por derecha, sale por izquierda suya. Y él estaba por la izquierda y en vez de quedarse adentro, se queda afuera. Y se quedó afuera, robó la pelota, hizo gol. Hizo el primer gol de la pizarra de ese momento en el Bernabéu. El tipo se quedó como 5 minutos viendo el gol en la pizarra. Cuando llega al vestuario, él piensa que el técnico lo va a abrazar, le va a decir, qué sé yo, bien chico, bien pibe. No, el tipo ni habló, Bojadín Bosco. El tipo no habló todo, planteó el partido del segundo tiempo, dijo lo que tenía que decir. Al salir del vestuario, le dijo el asistente, el tercero, el cuarto, le dijo, usted no va a jugar. Y de ahí no jugó más en el Real Madrid. Terminó su carrera en el Cádiz. ¿Qué les quiero decir con eso? Entiende que el técnico no aceptó que él lo desobedeciera, aún dándole réditos en la secuencia de juego. Lo mismo que, ¿Entiende? lo mismo que Riquelme en Barcelona. Bueno, Claro. entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ahora traslademos lo que pasa en los vestuarios. De ese mismo equipo, con Bujaín Bosco, el jefe del vestuario era Juanito, el extremo derecho que murió hace, no sé, hace un tiempo. Juanito, en el túnel, le dijo a Guillermo, chaval, juega lo que usted sabe hacer. Pero era la diferencia. Juanito, referente del Real Madrid en ese momento, y Ángel Guillermo Hoyos, que recién estaba. Lo que le sucedió también en el caso que dice Nico a Riquelme en el Barcelona. Claro. O sea, los tipos en el vestuario mandan y juegan porque se está jugando el prestigio de ellos. Y esa parte también hay que contarla. No se pudieron juntar ellos. ¿Me entiendes? Porque a veces el técnico, aún estando, yo recuerdo cuando en mi etapa de inicio jugué con muchos argentinos y teníamos un técnico que era muy buena persona. Y recuerdo que el capitán, yo era muy chico en ese momento, tuve la suerte de jugar muy joven con tipos grandes.
Y recuerdo que el capitán era un argentino, un tucumano, y nos llamaban, muchachos, cuando nos hacían gol, vamos a hacer una que dice el profe, porque para ayudar al profe, vamos a hacer una para ayudar al profe, porque veamos al señor, a don Luis, fumando en el banco porque no hallaba qué hacer. Entonces, como era buena persona, los jugadores lo ayudaban. Son los que definen. Lo hablamos hace rato con Pablo. Tú le das indicaciones y él, de la que usted le da y lo que él descubre, es lo que usted aplica en el juego, porque el juego, te lo voy a decir, el juego, hay una teoría que no sé si es para usted o para el segundo año, es la teoría de los fractales, de las fracturas. ¿Entiende? Que el juego, alguien de ustedes juega billar. Al pool. Billar. 11 años. Bueno, quiere decir que se repiten los mismos movimientos, pero a diferentes escalas. Por eso es que el fútbol Claro. es como el aleteo de las mariposas. ¿Entiendes? El aleteo. Hacen el mismo movimiento, pero a diferentes escalas. Así es el fútbol. Es la teoría de los fractales, de un Benoit Mandelbrot. Léala ahí, Nico. Búsquela, Nico. ¿Y por qué son fractales? Y eso lo llevan al fútbol. Entonces, el fútbol es más que haber jugado, es más que querer tener un carné. Es mucho más que eso. Nosotros estamos formando hoy el grupo de los que va a ser la generación que va a reemplazar a los bicampeones de América, a los campeones del mundo. Somos eso nosotros. Para eso tenemos que prepararnos. No solamente con lo de acá, sino con lo que ustedes van creciendo. Y esos ejemplos que usted me dice, Edu, que no son polémicos, sino son ejemplos, uno tiene que aprender de ellos. Y la valentía que tiene un señor de tanto conocimiento y capacidad como él, que todavía dice él que quiere seguir aprendiendo. Eso nos motiva a nosotros los entrenadores, porque él tampoco es tan chico, él debe tener 70 y algo de años. Y yo estoy ahí llegando, ¿entiendes? Y todavía tengo esa pasión por ir a una cancha. De hecho, trabajo en cancha acá. ¿Entiendes? Y quiero hacer, y voy a hacerlo. Hasta que el barbudo, el real, ¿no? El real, no es de acá, el que manda. El que manda. Perfecto, ¿Entiendes? profe, buenísimo. Perfecto, sí, sí, sí. Entonces, Esa es la evolución. Manolo, ¿Sí? con lo que dijo más o menos lo de la Volpe, decir que más que nada por los jugadores también. Claro. La culpa, por supuesto, la culpa es del entrenador, Nick. Porque el entrenador, hay equipos que lo ponen al entrenador para justificar. La culpa es del tipo, la culpa es del entrenador. ¿Entiendes? Porque el entrenador en teoría es el que manda. Diseña el modelo de juego. O sea que lo ideal hubiese sido que terminara ese campeonato como venía más o menos jugando ese equipo y después implementar su metodología de trabajo a partir de la pretemporada. Y lo ideal, ¿qué hubiera sido lo ideal? Que el tipo se diera cuenta, en un momento a veces uno no se da cuenta porque, ¿qué pasa? Uno a veces tiene bloqueos. ¿Qué son los bloqueos que uno a veces le sucede? Y eso es cotidiano. Cuando usted va a plantear una discusión, un tema, si usted se molesta, pierde, se nubla. ¿Entiende? Muy poca gente discute y tiene claridad. Muy poca gente. O sea, digo yo, porque yo me hago cargo. O sea, yo hablo de fútbol. Usted me toca un tema de una defensa en zona y tengo para discutir con ustedes. Bien, tengo para hablar. Y tengo mis puntos de vista y lo hago naturalmente, molesto o no. Pero cuando uno no conoce, o sea, cuando uno conoce pero no domina el carácter, tiene ese problema.
Y también la otra, Nico, también la otra, que también los tipos tienen que unirse. Mira, hay un ejemplo, pasa que ustedes son pícaros. Hay un ejemplo, yo tengo un amigo, ustedes han escuchado un nombre, Juan José Valiente. Juan José Valiente jugó en Boca en la época de, creo que Heller, el presidente era Antonio Heller y el técnico era Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano no era un entrenador que llegara al futbolista, según comentarios de ellos. Y los jugadores se fueron a quejar no recuerdo si era Heller, al presidente del club, Boca. ¿Y sabe qué le dijo el presidente de Boca? Ok, muchachos, salgan campeones y echo a Alfredo. Los tipos se juntaron, salieron campeones y Heller echó a Alfredo. Revisen la historia. Esa me la contó Juan José Valiente. Ya está muerto, por supuesto. Está muerto. Él fue técnico de Táchira en un tiempo y fuimos grandes amigos. Hay muchas cosas en el fútbol. Ustedes tienen un montón para discutir y para conversar y de ejemplos, que es lo más importante. Perdón, Manolo, Chicos, perdón que me meta la última. Edu, vos que sos bostero a muerte. Yo coincido con Manolo que siempre los técnicos echan la culpa, pero los que entran a la cancha son los jugadores. Ese campeonato tal no cual. se puede haber perdido. Ese No, campeonato, estoy de acuerdo con vos, que era imperdible. tal cual. Pero a todo el resumen, digamos, extenso que hizo Manolo también, a veces por ahí, yo no soy hincha de Boca, o sea, no soy hincha de Boca, pero pienso como jugador, vivo como jugador, respiro como jugador de fútbol, aunque ya haya dejado de jugar. También te tenés que preguntar, vos que estás en el periodismo también, ¿no? Esas semanas previas, ¿puede haber pasado algo dentro del vestuario? Entre jugador y tal cual. técnico. ¿Puede haber Obviamente. pasado algo entre jugadores solos? ¿Pudo haber pasado algo entre comisión directiva, técnico y jugadores? Comisión directiva y técnico. Hay miles de cosas, por eso es muy amplio lo que está diciendo Manolo. O sea, entramos a la cancha nosotros, los jugadores. Vos también te debes sentir jugador, Manolo se siente jugador hoy en día también, y hoy estamos haciendo el curso de técnico. Entonces hay que ponerse de los dos lados. Y sabemos que adentro del vestuario, queda dentro del vestuario lo que pasa. Entonces, Tal cual. a lo que amplió Manolo, que estaba bárbaro, también en el caso que vos puntualmente preguntaste, pensate y replanteate, y por ahí lo podés llegar a averiguar también, porque tenés bastante conocido el periodismo. Si en esa semana capaz que no pasó algo entre los Hay jugadores muchos y el rumores, técnico, sí, hay muchos rumores. ¿viste? Sí, sí. Entonces, nada, yo más que nada para ampliar un poco más lo que decía Manolo, y Aparte, hablando puntualmente de tu pregunta, aparte, ¿viste? Ese Pablo, era un campeonato imperdible, Pau. Yo Tal cual. Sí, totalmente de sí, acuerdo. sí. Pero lo perdí. aparte, mira, Entonces, el equipo que tenía, Exacto. porque vos decís que Tal de cual. 6 puntos no sacó ninguno, de 9 un puntos sacó equipazo, uno. mira, un equipazo también. yo creo que Sí. tenemos Pero hay mucho material. miles de factores en el Ceci medio. dice que tiene leña. Ceci dice que Estudiante de tiene la leña. final tiene la Ceci inteligencia de dice Pablo que Pérez que cambia lo hace echar a apuntes Manuel. Ah, porque lleve asado. Y yo Pablo llevo Pérez. la pizarra y llevo también algunos apuntes. Y llevo un pendrive para darles libros. Entonces ya tengo la parte mía. Entonces, sería ideal coincidir con un asado. Pues, Alejandro, Acá yo la otra vez no estuve, pero está mi casa a disposición, muchachos, cuando quieran. el jueves que viene, el viernes feriado. Pero Puede ser, después de viernes, escuchá, Nico, tengo pescado en el freezer porque no se puede Pasa el comer dato. carne después de ¿Qué viernes. me importa que la carne? Olvidate. Justo. Con mi, Ah, ley- olvidate. tengo con mi pescado, ley muchachos, estamos yo de, también tengo con pescadito mi para ley poner a la estamos de parrilla, no hay Semana ningún Santa hace problema. como 2 años ya. Tengo ya, un par ya. de, Yo tengo también un par tengo de pescado ahí pescado. en el freezer. Bueno, ya. Cuídense Arribamos con el mucho. grupo. Buen fin Bueno, de. profe, Buenas Buen fin de, noches. buen fin de cuídense. semana. Un gusto, Gracias por un todo. un gusto. gusto, chicos, buen fin de. Un Abrazo. gusto, Chao, chicos, cuídense. buen fin de. Hasta luego. Chao. Chao, buen Chao. fin de.